Bueno, bienvenidos al tema de axila. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Tumbes. Muy bien, con respecto a una pequeña introducción, vamos a decir que la axila va a ser un espacio piramidal de base cuadrangular, ¿ya? Que tiene, bueno, una base, va a tener un apex o un vértice y cuatro paredes. ¿Ya? La pared medial, la pared posterior, anterior y lateral. Además, va a ser un centro de distribución donde pase el rico contenido vasculonervioso del brazo. El brazo se encuentra en un estado de aducción, o sea, en un estado de reposo, por así decirlo. El contenido vasculonervioso se va a encontrar protegido. O no obstante, si el brazo está en abducción o en brazos levantados, en un lenguaje sencillo de aprender, va a estar el contenido vasculonervioso va a estar vulnerable. Ahora, vamos a tener a los límites. Como les dije, va a tener al ápex, o también llamado conducto cérvico-axial. Este va a estar formado por la cara lateral de la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula. Bueno, de base vamos a tener que se va a extender desde el brazo hasta la cuarta costilla. Además, va a estar limitada por lo que vendría a ser el pliegue axilar anterior, el pliegue axilar posterior, la pared torácica, ¿ya? La pared torácica y la cara medial del brazo. Bueno, con respecto a la pared anterior, va a estar formado por el pectoral mayor, por el pectoral menor, ¿ya? Ahora, la pared posterior va a estar formada por el hueso, ¿ya? Por el hueso escapular, por el músculo subescapular, por el redondo mayor y el dorsal ancho. Ahora, con respecto a su pared medial, va a estar formada por las primeras cuatro costillas y el músculo serrato anterior, que lo podemos ver aquí. Ahora, con respecto a su pared lateral, va a estar formado por el surco intertubercular del húmero, o también llamado corredera bicipital, ya por donde pasa el tendón del bíceps braquial. La arteria axilar es la continuación de la arteria subclavia. Al pasar por el borde de la primera costilla se pasa a llamar arteria axilar y al pasar por el músculo redondo mayor se va a convertir en arteria braquial. Esta arteria axilar va a dividirse en tres porciones. La primera porción solo va a dar una arteria, que sería la torácica superior. En la segunda porción va a dar dos arterias, la toracoacromial o acromiotorácica y la torácica externa. En el caso de la toracoacromial, eh, da cuatro arterias más, cuatro ramas. Rama acromial, rama deltoidea, rama clavicular y ramas pectorales. Y en la tercera porción va a dar tres arterias, la circunfleja humeral anterior, la circunfleja humeral posterior y la escapular inferior. En el caso de la circunfleja humeral posterior, en prácticas, en clases prácticas, se va a observar mucho más gruesa y es mucho más fácil de distinguir. Eh, la escapular inferior va a dar dos ramas, la circunfleja escapular y la toracodorsal. Estas dos arterias van a ser parte del circuito anastomótico de la escápula. La vena axilar es la continuación de la vena basílica. Esta vena basílica va a drenar la cara posteromedial de la mano y el antebrazo y va a penetrar la fascia profunda en la mitad del brazo. Esta vena va a recibir como tributarias a las circunflejas humerales, a las subescapulares, a las torácicas laterales
a la acromiotorácica y eh, su otra tributaria sería la vena cefálica. El plexo braquial está formado por las raíces anteriores de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1. Estas raíces se van a unir para formar pues a los troncos. El tronco superior va a estar formado por las raíces de los nervios C5 y C6, mientras que el tronco medio va a estar formado únicamente por la raíz del nervio C7. El tronco inferior va a estar formado por las raíces de los nervios C8 y T1. Estos tres troncos van a tener divisiones tanto anteriores como posteriores. Las divisiones posteriores de los tres troncos van a formar al fascículo posterior, mientras que la división anterior del tronco superior y el tronco medio van a formar al fascículo lateral, mientras que la división anterior del tronco inferior va a formar al fascículo medial. Cabe resaltar aquí que tienen el nombre de lateral, posterior y medial gracias al punto de referencia que aquí será la arteria axilar. Por último, hablaremos sobre sus ramos terminales. El fascículo lateral, sus ramos terminales serán el nervio musculocutáneo y el perforante de Casserius o perforante de Casserius, y una rama que va a formar pues al nervio mediano, porque la otra que va a formar al nervio mediano va a ser una rama del fascículo medial. Y pues el fascículo medial también va a tener una rama que será el nervio cubital. Cabe resaltar aquí que el fascículo lateral como el fascículo medial van a dar ramos anteriores, mientras que el fascículo posterior va a dar ramos posteriores. Esos ramos van a ser el nervio axilar o también llamado circunflejo y el nervio radial. Ahora, pasando a hablar sobre sus ramos colaterales, vamos a hablar pues sobre el nervio torácico largo. Va a tener ramas del nervio C5, C6 y C7. Ahora, el siguiente es el nervio dorsal de la escápula, que únicamente va a tener ramas de C5. El tronco superior va a tener dos ramas, el nervio supraescapular y el nervio subclavio. Y ahora, en el fascículo lateral vamos a tener el nervio pectoral lateral, mientras que en el fascículo medial vamos a tener al nervio pectoral medial. Ambas se van a comunicar pues por el asa de los pectorales, mientras que en el fascículo posterior vamos a tener tres ramas, el nervio subescapular superior, medio e inferior. Ahora, en el fascículo medial vamos a tener al nervio cutáneo braquial medial y al nervio cutáneo antebraquial medial. El drenaje linfático va a iniciar de distal a proximal. Aquí tenemos una vista anterior de la mano y una vista posterior de la mano. Estos van a seguir el recorrido de las venas hasta llegar pues a la axila, donde se encontrarán pues los ganglios axilares, en los cuales son 5. Los ganglios externos van a ser los que van a drenar el miembro superior. Los ganglios pectorales e interpectorales van a ser los encargados de drenar a la mama. Los ganglios subescapulares van a ser los encargados de drenar pues la parte posterior, y los ganglios centrales que van a recibir pues el drenaje de los anteriores ganglios. Y pues el apical va a recibir pues el drenaje de todos, del central, es decir, de todos, porque el central es el que recibe del externo, y pectorales e interpectorales y subescapulares. Ahora, estos van a formar troncos subclavios que se van a insertar pues en el ángulo yúgulo subclavio. Mujer de 85 años de edad con buena clase funcional, la cual sufre caída de su altura y sufre traumatismo directo de hombro izquierdo, con posterior dolor y limitación funcional a este nivel, por el cual consultó al servicio de urgencias, donde se toman radiografías de hombro izquierdo que se pone de manifiesto fractura del cuello humeral, angulada y con gran desplazamiento en sentido medial. No hay disminución de pulsos, adecuado llenado capilar distal y no se pone de manifiesto lesión neurológica. Se decide manejo quirúrgico de la paciente con prótesis reversa de hombro y como alternativa intraquirúrgica por reducción abierta más osteosíntesis con placa de húmero proximal.
Como único antecedente de importancia es que la paciente pues, presenta su hipertensión arterial regulada, controlada. A la paciente se le practica cirugía 2 días después del traumatismo. En posición de silla de playa se realiza abordaje delto pectoral al hombro izquierdo. Al ponerse de manifiesto la fractura, pues se inmoviliza el húmero diaficiario con posterior sangrado activo abundante, lo que obliga a exploración de arteria que pone de manifiesto lesión de la tercera porción de la arteria axilar de tipo laceración. Se pinza la arteria y se decide cambiar el plan inicial de artroplastia por osteosíntesis, por lo que se reduce y fija la fractura con placa de húmero proximal bloqueada. Con ayuda del servicio de cirugía vascular se reparan y disecan los extremos proximal y distal de la lesión. Se coloca autoinjerto de safena invertida de 10 centímetros de longitud. Se verifica la adecuada permeabilidad del injerto safeno clínicamente y posteriormente con arteriografía. En el posoperatorio se pone de manifiesto con buena perfusión distal y limitación para la extensión de la muñeca, lo que se considera como posible neuropraxia del radial. 3 días después del procedimiento quirúrgico, la paciente presenta signos de insuficiencia respiratoria, se le diagnostica tromboembolia pulmonar confirmada con angiotomografía computarizada de tórax y se le lleva a la unidad de cuidados intensivos, donde presenta inestabilidad hemodinámica y falla ventilatoria, por lo cual fallece. En la imagen derecha estamos observando una fractura, miren, del húmero proximal en la epífisis superior a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Miren, aquí está la cabeza, aquí está la diáfisis braquial. Con gran desplazamiento, pues estamos observando en sentido medial, ¿no? Ese es el brazo izquierdo. Sí. Y en la parte derecha estamos observando arteriografía del hombro izquierdo. La vascularización. En la discusión, las fracturas del húmero proximal representan aproximadamente entre el 4 al 5% de todas las fracturas. Es un porcentaje bastante bajo, ¿eh? No es algo muy común que digamos. La lesión de la arteria axilar en asociación con fracturas del húmero proximal es poca, a pesar de la estrecha relación pues, que guarda con el húmero. Aunque en personas mayores esta incidencia puede aumentar si es que se vincula con lo que es osteoporosis y arteriosclerosis, a diferencia de las lesiones que tengan que ver con el plexo braquial, los cuales tienen una incidencia mayor. La presentación clínica puede variar: isquemia aguda, parálisis nerviosa, edema local, masa axilar supraclavicular, ausencia de pulsos, que se da en un 95% de los casos, esa es mayor bastante el porcentaje, y una revisión de lesiones de la arteria axilar por luxación glenohumeral anterior mostró que el 86% de lesiones son de la tercera porción de la arteria axilar. Como sabemos, en la tercera porción de la arteria axilar encontramos a la arteria subescapular y a las arterias circunflejas humerales anteriores y posteriores. Entonces, hay muchos factores que hacen que la tercera porción sea más vulnerable. ¿Por qué? Porque las arterias circunflejas humerales anteriores y posteriores, al rodear la epífisis superior braquial, lo que hace relativamente es que estas son relativamente inflexibles y muy poco móviles. Entonces, por eso se va a ver su luxación o una laceración, mayormente a nivel de la tercera porción de la arteria axilar. También va a haber una abducción excesiva en el brazo y se demostró que la tercera porción de la arteria axilar es un lugar común de formación de placas aretomatosas, lo que hace pues perder su elasticidad y aumenta la tendencia de desgarro de la íntima, trombosis e incluso entre otras. La lesión de la arteria axilar puede estar acompañada por lesiones del plexo braquial hasta en un 60% de los casos, lo que dificulta su diferenciación con la parálisis muscular progresiva. En fases tempranas, los exámenes de electrodiagnóstico pueden ser insuficientes para discriminar este tipo de lesiones, o un Doppler. El tratamiento de estas lesiones pues va a variar muchísimo a nivel
del que se encuentra esta lesión o esta luxación. Va a variar mucho también dependiendo del paciente, sus antecedentes personales. Con cada paciente es diferente, pues, ¿no? Y también el nivel en el que se va a encontrar esto. Las conclusiones a las que hemos llegado es que nuestra paciente no presentaba disminución de pulsos distales ni hematomas expansivos que sugirieran una lesión vascular mayor. Probablemente el patrón de la fractura pues, fue asociado con el hecho de que no era una rotura completa de la arteria, sino solamente una laceración. Esto permitió pues, una compresión parcial de la arteria que contuvo la extravasación sanguínea. Esto hizo que no se diagnosticara la lesión hasta el momento de la cirugía, ya cuando ya se movilizó la fractura. La lesión del nervio radial, porque en el último párrafo, antepenúltimo párrafo, vimos que hubo una laceración del nervio radial, lo que no permitía la flexión del brazo, que lo subrayé. Ya, la lesión de este nervio probablemente se debió a la manipulación del nervio durante el procedimiento quirúrgico. Y como tercer punto, hemos concluido que la lesión de la arteria axilar por fracturas del húmero proximal es una complicación grave que debe sospecharse en todo paciente con este tipo de fracturas, ya que sabemos que pues, está muy ligada, estrechamente relacionada la arteria axilar con el cuello quirúrgico del húmero, ¿no? Porque lo rodea por la parte posterior. Por lo que un manejo quirúrgico de estos pacientes requiere una exhaustiva planificación, ¿ya? Preoperatoria e idealmente pues debe realizarse en centros que cuenten con un servicio de cirugía vascular periférica. Estas son las referencias bibliográficas donde hemos tomado el caso clínico y pues gracias, esto es todo.